Hola queridos amigos, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestros miércoles de Criminogénesis. El Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico agradece su presencia en el programa Más que Leyes, Educando la Conciencia. Y ya saben queridos que los miércoles educamos la conciencia de la mano del doctor Alejandro Carlos Espinosa y la revista Criminogénesis, que como siempre nos trae temas de vanguardia en criminología y en derecho penal, pero hoy vamos a hablar de un tema específico, complicado, diferente, interesante, el caso Culiacán en perspectiva y retrospectiva. Hoy está con nosotros el maestro Jorge Alejandro Medellín. ¿Quién no ha leído alguno de sus artículos, queridos amigos? Experto periodista en temas de militares, seguridad, tráfico de armas, narcotráfico, acontecimientos importantes, relevantes que suceden en México y en el mundo. Hemos encontrado sus letras en diferentes periódicos, en La Silla Rota, en MX, en Milenio, en el Universal, el suplemento Bucareli 8, en Reforma, el suplemento Enfoque. Pertenece al colectivo de análisis de seguridad CACEDE, así como ha escrito para la revista Proceso, This Week en español, Milenio Semanal, Expansión, CNN, Manufactura, Contralínea, obviamente los más importantes a nivel nacional e internacional. Actualmente escribe en el blog Estado Mayor y también es corresponsal en México para el portal y revista defensa.com, que se edita en España. Bienvenido, maestro. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Al contrario, gracias por la invitación. Buenos días. Muy requerido, sabemos que es muy solicitado, muy requerido, más por el tema tan escabroso, tan difícil que sucede en nuestro país, y que esté hoy con nosotros, de verdad es un privilegio gozar de su presencia y que nos comparta. El caso Culiacán es un tema muy escabroso, muy complicado, muy difícil. Viniera a ser como el parteaguas, viniera a ser como una referencia en nuestro país de lo que sucede ahí. Así es, justamente es lo que se ha estado analizando después de toda esta oleada de versiones, de opiniones, de información que se ha producido, se ha filtrado, se ha eh, visto en las redes sobre la explicación, qué fue lo que realmente ocurrió. No estamos satisfechos, sabemos que no nos han contado toda la verdad a la sociedad en su conjunto y a los periodistas en particular, pero se habla de un parteaguas, en efecto, se habla de un antes y después en materia de seguridad y en muchos aspectos en el gobierno de López Obrador, porque este acontecimiento de Culiacán vino a ser un punto de quiebre en el que quedó exhibido la coordinación o descoordinación de organismos de seguridad a nivel federal, estatal y local. Quedó exhibido también las capacidades reales de respuesta, tanto inmediata como a nivel de inteligencia para prever estos escenarios por parte del gobierno federal. Quedó exhibido esta parte de la política federal en cuanto a la no violencia, los abrazos, todo este discurso que es más populista y más efectista. Quedó exhibido también, sobre todo, que no hay hasta el momento un mecanismo o una serie de mecanismos que estén deteniendo o conteniendo los niveles de violencia que hay en el país. Y lo que ocurrió en Culiacán, lo que ocurrió hace cuestión de horas en Sonora con esta familia Levarón, demuestran que la tasa de violencia, de homicidios, sigue creciendo, no hay control, no hay cómo ir deteniendo, no hay respuestas certeras, concretas en este aspecto. Y Culiacán en particular representa todo un reto porque nos muestra también de un solo plumazo el crimen organizado, en particular los cárteles, dan un brinco tremendo y se posicionan momentáneamente por encima de las capacidades del Estado, que no ha sabido responder en tiempo, en forma, a este tipo de situaciones extremas en donde un cártel responde y toma el control de una ciudad en cuestión de 6 7 horas, exhibe al gobierno, se sale con la suya y sobre todo replantea, obliga a replantear en dónde estamos parados en materia de seguridad y hacia dónde vamos. Queda exhibida también en este caso la parte de la Sedena y que algunos han dicho, Frankenstein, que todavía no termina de armarse como Guardia Nacional con todas sus deficiencias desde su perspectiva. ¿Está complicado o qué es lo que quedó montado ahí, que de repente parecía que sí se dio la orden, no se dio la orden, quién lo hizo, por qué lo hizo, y quedaron en el aire muchas preguntas? El asunto aquí es que tendríamos que regresarnos en el tiempo y no muy lejos en cuanto en particular este cártel, el cártel de Sinaloa, la gente
que está en esta organización. El problema aquí tiene que ver con el factor de la generación de inteligencia, el análisis de escenarios y sobre todo la prospectiva. Es decir, las dos capturas que hubo de Joaquín Guzmán Loera, todo lo que ocurrió, le dieron experiencia, le dieron toda una serie de conocimientos al crimen organizado sobre qué hacer, cómo actuar, cómo responder a una situación eventual en caso de que se repitiera, sobre todo si se daba en su propio territorio. Este tipo de aprendizaje, de enseñanza, parece que no pasó o no cuajó o no llegó a los órganos de inteligencia civil y militar de México, porque no aprendieron o no aprendimos en todo caso, ¿no? Estamos todos metidos en esto. Y proceder a un operativo como el que se hizo en Culiacán, de la manera que se hizo, sin haber tomado en cuenta la experiencia, sin tener la imaginación suficiente para decir, bueno, seguramente la gente de este grupo, de esta organización, se rehizo, se recompuso, corrigió errores, no van a volver a cometer tal o cual falla, por lo tanto no podemos hacer lo mismo otra vez porque ya no va a ser tan sencillo. Además, el objetivo está en su casa, en su territorio, en su colonia. En ese sentido, no podemos actuar igual. Al Chapo Guzmán no lo agarraron en su casa necesariamente, a él lo agarraron en dos circunstancias distintas fuera de su ámbito de mayor protección, pero el operativo de Culiacán fue totalmente distinto. Bueno, todo este aprendizaje parece que no se tomó en cuenta o no lo hubo o se menospreció al enemigo en este caso, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque incluso ayer el secretario Durazo reconfirmó, estando en el Senado, reconfirmó todas estas cadenas de versiones sin aclarar todavía y acabó diciendo que el operativo de Culiacán no debió haberse realizado. O sea, eso es lapidario, eso es tremendo, porque por una parte está reconociendo la incapacidad, la precipitación y por la otra están reconociendo que el trabajo previo fue malo. Es decir, no hubo inteligencia real a fondo, prospectiva, analítica para saber exactamente cómo vamos a actuar en contra de un objetivo que está en su territorio, en su casa, en su colonia, en su zona y que goza de la mayor protección y movilidad. Si esto no lo sabían o no lo investigaron los grupos de inteligencia del Estado, entonces el resultado es el que vimos, ¿no? Y lo dijo ayer con todas sueltas el secretario Durazo, el operativo de Culiacán no debió haberse realizado. Esto despierta más preguntas. A eso me refería, maestro, cuando le pregunto si todavía este Frankenstein armado no tenía la capacidad, porque obviamente es como el cambio de régimen que se acaba de hacer, ¿no? Ya no se sigue una línea, no se sigue no hay continuidad de nada todavía. Entonces, empezar a hacer algo de esta magnitud, pues no se tienen los elementos suficientes, no se tiene quizá el conocimiento suficiente, si quienes estaban al frente ya no están y no se compartió esa información lineal. Digo, yo lo pudiera pensar así. Por el otro lado, también vemos que está esta polarización, incluso dentro de los mismos medios, opiniones a favor y en contra. Yo veía por ahí, cuando sucede este evento, hablando a Anabel Hernández sobre toda la experiencia que tiene y enumerando incluso los países donde tiene fuerza este grupo en particular del crimen organizado. Lo mismo veía también un poco al periodista Edgardo Buscaglia hablando al respecto, cuando muchos se fueron en contra, es que se debió haber actuado y quiénes en contra y quiénes a favor de que si se evitó o no se evitó una masacre en Culiacán con la toma de decisión que se tomó en ese momento. Pero ¿cómo lo ve usted? Por una parte, creo que es inevitable en esta etapa de inicio de gobierno la confrontación. Si uno revisa la personalidad del mandatario, del observador, va a encontrar invariablemente que se trata de un personaje político con un amplio historial de confrontación con el aparato de Estado que se encontraba antes. Esto nos presenta un personaje con un tono revanchista, un tono de justiciero, pero basado en esta cuestión de la confrontación y del revanchismo, a todo lo que él percibe como las fuerzas del Estado antes de que él llegara al poder. Entonces, la forma en que los medios de comunicación se manejaron, habría que ser muy específico, pero bueno, claro, es muy amplia la gama de medios de comunicación, los intereses que tuvieron
para apoyar al aparato de Estado antes, es algo que está saliendo a flote, que se está cobrando de alguna manera el nuevo gobierno, pero que también debe tener un límite, porque el nuevo gobierno debe primar un discurso de unificación y no seguir en el discurso sectario que funcionaba perfectamente durante la campaña Ajá. presidencial, ¿no? Lo que estamos viendo es que prevalece el discurso sectario, prevalece la confrontación en parte porque el gobierno no ha sido capaz, el presidente, de unificar pensamientos, de unificar voluntades hacia un objetivo muy concreto, y lo que tenemos son enfrentamientos verbales todo el tiempo que en un amplio sentido no son malos, sino es parte de la experiencia que se tiene que vivir, y el gobierno tiene que aprender a recibir la crítica, a vivir con ella, pero sobre todo a llevarla, a orientarla hacia un punto de unificación, y es lo que no está haciendo ahorita. En ese aspecto, entonces, la parte de la comunicación que hay desde el gobierno hacia el gremio periodístico y hacia el pueblo mismo, ¿está siendo deficiente? ¿Le falta algo? ¿Necesitamos hacer algo más desde adentro quienes están Sí, manejando? sí, sí, sí le falta. Esperemos que después del primer año de gobierno las cosas vayan cambiando. Le falta porque el discurso tiene que ser integrador, tiene que ser transparente, tiene que ser circular, como lo ha dicho López Obrador. Todavía no lo es, En no la tenemos un teoría discurso. nada más está en el discurso. Sí, y sobre todo en esta idea de imponer o tratar de imponer una línea cuando no has unificado ciertos criterios, no has llegado a ciertos acuerdos para seguir adelante. Es decir, la declaracionitis o el decir que algo es o debe ser porque lo estoy diciendo yo, es lo que sigue chocando con la realidad. Cuando el presidente nos dice que vamos muy bien, pero tenemos un crecimiento de menos de 1% económico, cuando el presidente pide paciencia, dice que vamos bien y tenemos masacre tras masacre, y 2019 se perfila como el año más violento en la historia del país en los últimos 50, 60 años, algo no está checando en cuanto a esta insistencia de tratar de llevar la realidad a través del discurso. En esta perspectiva que se veía antes de que tomara el timón del país, Andrés Manuel López Obrador, no se vislumbraba que algo así tendría que haber, por obvias razones, iba a suceder. Digo, el sentir arrebatado del poder no cualquiera lo quiere dejar, y lo vemos en las empresas paraestatales, esta rebatinga que hay y lo que se está sufriendo, empezando desde ahí. Pareciera que son golpe, 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 golpe. ¿Eso sucede en nuestro país o eso es lo que nos quieren vender de repente algunos medios? Porque No, no, también los medios no sé internacionales si meten un poquito sí, sesgo. la visión de los medios internacionales se da más a partir de lo que ellos perciben, Ajá. justamente en cuanto a la información que se genera aquí en el país. Pero la realidad sigue siendo complicada, sigue siendo una realidad en la que hay una suma de voluntades de la gente que apoyó a López Obrador, pero no de todos los gobernados. Y en este saco entran los sectores productivos, los sectores empresariales, entran ciertos grupos de la sociedad que siguen reacios a este discurso, a esta forma de gobernar, a partir de un discurso que quiere ser de un poco de imposición y otro tanto de voluntarismo, ¿no? De vamos, se puede, hagámoslo, sí, pero la realidad nos está mostrando otras cosas. Seguimos todavía en esta dinámica de choque y de confrontación porque no hay un camino claro, muy claro, en dos o tres aspectos fundamentales que debiera verlo, que es economía, seguridad y por ahí quizá cuestiones más a nivel social como el sector salud. Yo veo como los tres puntos que siguen entrampando el avance y siguen contaminando la posibilidad de un diálogo y de una marcha un poco más unificada o un poco menos tortuosa. Esta imposibilidad de diálogo o esta forma de hacer las cosas, de aplanar, allanar terreno, en el mundo militar, de repente veíamos también cuando se empieza a formar la Guardia Nacional, la crítica acérrima de que se va a militarizar el país, y se alegaba que no se iba a hacer, pero a final de cuentas vemos los representantes de cada uno de los estados, pues son militares los que están al Exacto, frente. exacto. Siendo así, ¿qué sentimiento hay por parte de las Fuerzas Armadas sobre este acontecimiento?
que son, a final de cuentas, son los que van a empezar a tomar el mando. Ajá. Entonces, ¿sí se va a militarizar, si no se va a militarizar, o porque hay, de repente, al quedar expuestos de esta manera a las Fuerzas Armadas, cuál es el sentimiento de Bueno, que es ellos un hecho reflejan? innegable y se dijo mucho antes de que surgiera la Guardia Nacional ya en forma que la seguridad en el país se militarizó, no solo por la existencia y la operación de la Guardia Nacional, sino porque durante décadas poco a poco se han ido incrustando mandos militares o con licencia o en retiro en puestos clave no solo a nivel de seguridad pública, estatal o municipal, sino en áreas de decisión en los gobiernos. Así es. Entonces, lo que tenemos es una presencia fuerte, una presencia muy cuestionada, pero sobre todo una presencia que está obedeciendo a una lógica reactiva. Los militares, sean policías o no sean policías, como se les ha habilitado, pueden responder hasta cierto nivel y con un grado muy alto de efectividad, pero el problema de la inseguridad ligado a de la delincuencia no son atacados de fondo, siguen sin ser atacados. Tenemos cuestiones como lavado de dinero, tenemos el sistema judicial que sigue con muchas carencias, sigue con muchos desniveles, sigue siendo incompleto, los niveles de impunidad que están íntimamente ligados a esto. Entonces, de nada sirve que los militares, que los marinos hagan enormes operativos o operativos discretos de inteligencia muy bien llevados y detengan a los capos, detengan a los operadores, detengan o eliminen sicarios, si el origen del problema sigue intocado. Los cárteles, los grupos que dedican a esto, el huachicoleo, por ejemplo, emigran a otros delitos. ¿Por qué? Porque siguen ganando dinero, siguen recibiendo beneficios que no son tocados por las estrategias de seguridad en las cuales se envía a las tropas a chocar contra el delincuente, no a resolver el problema del origen de la delincuencia. Entonces, en el espectro, al final lo que tenemos es tanto Guardia Nacional como marinos, como soldados, se enfrentan a un enemigo poderoso, muy estructurado, que aprende, que está bien armado y que, un problema más, que tiene una amplia base social en algunos puntos del país. Algo que muchos investigadores, muchos analistas han llamado la insurgencia criminal. Y esto es un fenómeno que estamos empezando a tratar de entender y tratar de visualizar para tratar de atacar, ya sea desde el punto de vista de la base social o con otros mecanismos que entre esos mecanismos puede incluirse un combate con fuerzas militares o con fuerzas policiales, finalmente son lo mismo, pero que debe darle privilegio a otro tipo de mecanismos que no sean únicamente el choque armado. El enfrentar a un grupo armado cuando nos muestra un poderío de la naturaleza que vimos, pues es exponer, llevar carne de cañón, nada más, ¿no? En este afán, yo le vuelvo a hacer la pregunta, entonces, ¿fue bueno que no se, que se evitara la confrontación en ese momento en Culiacán? ¿Se tienen que replegar para reorganizarse y actuar con inteligencia? Te voy a dar dos respuestas Por que son favor. igualmente válidas. Número uno, sí fue bueno en ese momento por la circunstancia que se estaba viviendo. Sí fue bueno, porque no había de otra. Es decir, Sí, claro. el escenario era bastante complicado y los grupos de extracción, como se les llama, de fuerzas especiales, no iban a poder realizar la extracción del objetivo sin un saldo mayor de violencia. Pero, lo que comenté al principio, lo que dijo Durazo, ese operativo nunca debió haberse realizado. Eso va a ser muy interesante y yo creo que a ciencia cierta no lo vamos a llegar a saber realmente qué fue lo que pasó ahí, porque obviamente por cuestiones obvias no nos van a decir qué fue lo que pasó, quién dio la orden y por qué. Y tomando esa consideración, entonces el teniente coronel Verde pasaría a ser una víctima de ese momento del sistema del Estado de más, porque por ahí también al sacar su nombre a relucir, se pone en la mira del crimen organizado o desorganizado, como lo dice el secretario Durazo, ¿no? Esperemos obviamente, por supuesto, que no sea víctima de ninguna situación grave que ponga en riesgo su vida o la de su familia, pero sí, en el fondo es el primer señalado, digamos, el primer caído, entre comillas, en cuanto a la estructura de gobierno. No tenía el presidente por qué haberle ordenado, porque eso fue lo que hizo públicamente al general secretario,
que diera el nombre completo, que diera los datos. No los iba a dar el general secretario. Y eso nos lleva a una pregunta que se le hizo 1 o 2 días después en la mañanera al presidente. Le preguntó a alguien si estaba él actuando, si era transparente al revelar la información, pero por voluntad, porque él lo decía él, no porque fuera parte real de la política de apertura del gobierno, sino por el momento y por la presión que estaba sometido. Y el presidente dijo que sí. Sí, 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 es porque yo lo dije y porque tengo atribuciones para ello. Yo lanzo una especie de mini reto, sí, una especie de reto. A ver, hagamos las mismas preguntas con los datos que nos dio en la presidencia y la Secretaría de la Defensa. Hagamos las mismas preguntas a través del INAI y vamos a ver qué nos contestan. Nos van a negar la información. Esta transparencia que solamente se da en el discurso, nos está diciendo. Exactamente, por el momento, por la coyuntura y porque el presidente, en uso de sus atribuciones, amparado en este asunto de la seguridad nacional y en otros temas que ellos pueden defender jurídicamente, el presidente ordenó que se abriera la información. Pero si pedimos los mismos datos que se abrieron, si los pedimos por transparencia, la respuesta nos va a sorprender a todos. Algo que también se ha visto mucho en las mañaneras es esta confrontación. Muchos ciudadanos que se dan por miles los que están mirándolos todos los días en la mañana y vemos la respuesta inmediata de los ciudadanos, porque ellos presienten o sienten, ven como una falta de respeto el tono, la forma en que se dirigen los periodistas que están en la mañanera al presidente. Hasta dónde también este choque y esta apertura que da, digo, antes todo el mundo tenía la boca perfectamente cerrada y nunca veíamos, acudimos a muchas reuniones y demás donde ni siquiera se permitían las preguntas. Hasta dónde también este choque mediático se está dando entre los mismos periodistas y el Estado. Es parte de lo que hablábamos hace unos minutos, de este discurso que trae López Obrador de la justicia, pero a partir de este punto de revanchismo, de este sabor de revanchismo, de poner las cosas en orden, perdón, pero de tal forma que quienes permanecen todavía en el escenario asuman a la fuerza cierta responsabilidad, cierta culpa o cierta carga de señalamiento por haberle servido al poder en el pasado, por haber sido o ser parte de estructuras y de grupos que defienden o defendían corrientes de pensamiento, formas de hacer, de actuar, el neoliberalismo en todo caso. Pues, ¿qué es lo que estamos viendo? Esta confrontación de la gente, de los ciudadanos comunes con la prensa, estos ataques en redes sociales que están tremendos, son parte de esta dinámica que repito, debería ser detenida. ¿Dinámica inducida lo siente usted de alguna forma? ¿Cómo? ¿Dinámica inducida por este mismo mensaje? Sí, y de manera directa e indirecta. Desde el momento en que tú, como jefe máximo, como mandatario, no hablas directamente de este tipo de violencia verbal, de lo que ocurre en las redes, no concitas, no buscas la unificación, no buscas serenar los ánimos, como dice él, en ese momento, por omisión, estás permitiendo que siga el golpeo. Y la prensa, en efecto, tiene que aprender a relacionarse de nueva cuenta con el poder a partir del respeto, pero sobre todo también, o a la par, de la, no diré objetividad, porque no existe la objetividad, sino de la certeza en lo que informa, de la realidad, de la verdad de lo que está informando, de no andar inventando o exagerando o aprovechando tal o cual coyuntura para golpear la figura presidencial, ¿no? Hay que aprender todos de esta nueva realidad y seguimos en esta etapa de aprendizaje que se caracteriza por la confrontación, pero sobre todo por la intolerancia ante ciertos personajes. De ambos lados, porque de repente que diga que les quita el bozal, pues más de algunos acusó recibo de golpe, ¿no? Digo, en el medio sabemos como lo que se dice tras bambalinas y lo hemos dicho muchas veces, la primera censura viene en uno mismo, dónde pongo la coma, dónde pongo el punto y qué pongo y qué no pongo, ¿no? Pero partiendo desde ahí, también la objetividad.
como periodista, digo, todos estamos expuestos y como figuras públicas al final nos van a decir, a ver, esto estás diciendo ahorita, pero esto escribiste aquí y acá, y también nos van a sacar nuestros trapitos al sol. Y a veces pareciera que eso no gusta tanto, porque somos, dicen en mi pueblo, como el palito del asado, ¿no? Nada más para acá, pero ya cuando les toca ya no queremos. Necesitamos entrar en una nueva dinámica en esta mediatez y en esta información que tenemos que llevar al pueblo. Los periodistas también tenemos responsabilidad por ahí. Claro que sí. Aquí el asunto escala en otro nivel, tanto por el lado del periodista, el personaje como tal, quien tiene un micrófono, una grabadora, una cámara, y el medio al que representas, el medio para el cual trabajas. Es obvio que cada medio de comunicación tiene su línea, su discurso que está manejando ante el poder. Aquí el problema, volvemos un poco a lo que se mencionaba hace rato, es cómo me dirijo hacia el poderoso, hacia el gobernante, hacia el mandatario y su gente, para cuestionarle una realidad, por ejemplo, violencia, inseguridad. Cuando este poderoso, cuando este gobernante no la acepta, primero no acepta la crítica, y en segundo, si la hay o si la documentas, la crítica, piensan ellos, es para golpearnos, no para mostrarnos una situación que debe ser corregida. El problema sigue siendo ese. Un sector de la prensa sigue hablándole feo al presidente a partir de hechos concretos que el presidente y su gabinete no pueden negar. ¿Quién en su sano juicio diría que la situación es tranquila o que va mejorando en el norte del país? En Culiacán, no digamos Culiacán, en esa parte del Pacífico. Durango, digo, ahí tenemos Sonora, que antes no era tan mencionado. Pero bueno, está también esta parte donde el reclamo, para terminar lo de los periodistas, cuando sucede un percance y los periodistas reclaman porque no tienen, y entonces, y que le baje al ritmo de trabajo. También hasta dónde tenemos que utilizar las palabras adecuadas. Eso se me hace, a mí también dice, bueno, pues, sí, ¿quién te obligó a ir? Hasta dónde también nosotros, para quienes trabajamos, tenemos que exigirle unas viáticos adecuados. ¿No? Son dos discursos, exactamente. El del reportero que está con ellos, que viaja con ellos, que se expone. Quienes hemos cubierto campañas sabemos de qué se trata, desde los horarios de comida, de descanso, traslado, desde quien se expone a eso todos los días, que lo vive en carne propia, y arriba el medio. Claro. El medio tiene que hacerse responsable de todos los gastos, de la protección, de la seguridad, de la dinámica a quien envía, no el presidente, no el secretario, no el gobernador. Pues eso digo que ahí eso también. Eso es una ¿hasta falacia, dónde? ¿no? Por querer la nota, caemos, perdón, pero en ese ridículo, exigirle al presidente que baje el ritmo de trabajo porque yo no puedo con su ritmo. O sea, ¿cómo? En todo caso, pues envías otro reportero o modificas la dinámica de tal forma que haya una cobertura corresponsal amplia, una cobertura a lo largo. Exacto, sí. Es más segura, pero si un reportero ya no puede por X razones, va a otro reportero o va al corresponsal, en fin, hay muchos mecanismos. Pero el medio no puede abstraerse de su responsabilidad de cuidar, proteger y ver por su trabajador, por su empleado. Y en escenarios complejos, en escenarios especiales, sí habría que pactar o acordar con el gobernador, con el alcalde, en fin, la protección o ciertas medidas secundarias, pues, para cuidar a un convoy de periodistas, ¿no? Claro. Yo creo que hay otras formas. Yo creo, a veces le decía, por querer ganar una nota, porque a veces no tenemos la precaución y con esta inmediatez de las redes sociales que todo se ve reflejado, pues ya no podemos acomodar y editar la nota para que se vea como dijimos o como queremos que la vieran, sino pues también nos grabaron, ¿no? Entonces quedamos expuestos todos, periodistas, no periodistas y demás. Cualquiera con un celular a la mano ya es periodista y hace periodismo de a pie. Entonces, en ese tenor, pues tenemos también que cuidar el gremio y ver la parte donde depende de mi inteligencia, hacer la pregunta, elaborar la pregunta, argumentarla, porque está la otra parte, pues se echan primero, para hacer una pregunta en la mañanera, es como un soliloquio primero antes de lanzarle la pregunta real al presidente. Y esa es la otra parte. El protagonismo. Para que veamos lo complicado que es esto. Sí. Un sector de la prensa que cubre la mañanera critica a un sector de la prensa
que va a la mañanera a adular al presidente, Sí. o, o a no hablar mal de él, o a no criticarlo. Entonces, ¿para qué son las mañaneras? ¿Son para echarle porras o para confrontarlo? Si le voy a echar porras, ¿se vale o no se vale? Si lo voy a confrontar, ¿cómo lo voy a confrontar? O sea, es un trabajo Claro. muy específico, muy delicado, y en el que en esta parte sí creo que las líneas están muy marcadas, muy claras, y uno sabe como periodista, como reportero, en qué momento estás cuestionando, en qué momento estás atacando, o en qué momento estás Protagonizando. Digo, porque ¿no? está la otra Sí. parte donde también, ¿en qué momento decía por ahí uno de los maestros que saben, en qué momento el periodista deja de ser periodista? Cuando él quiere ser la noticia. Exacto. Y hemos llegado a ese punto en nuestro país. De repente el periodista quiere ser la noticia antes que la noticia en sí. Y tenemos que, también en el medio tendría que recapitular sobre cómo se están haciendo las cosas. Ese es un punto muy interesante porque tiene que ver con qué es lo que quiere el medio. Ujú. Si el medio quiere esa dinámica, la va a fomentar y va a permitir que el periodista sea protagonista, que el periodista sea la nota, o que la nota gire en torno a la personalidad del periodista. Eso es completamente criticable porque pervierte en muchos sentidos la labor informativa. Pero y, para esto los youtubers, ay, perdón, y digo, hay formas de claro, hacer las cosas, digo. y porque lo que hace es desviar el discurso informativo, desviar esta parte que es la de la confrontación bien entendida, la del cuestionamiento. Basado en un análisis profundo, maestro. Ajá. Porque esa es otra parte. Esa es otra parte interesante y usted es especialista en ello. El hacer el análisis, el irse tras bambalinas, el conocer a los protagonistas y no agarrar el copy-paste o lo que dijo tal o cual persona. Esa parte también es complicada y difícil. Digo, a usted, ¿cuántas veces lo han amenazado? ¿Cuántas veces sucede? Y no, y cómo tiene que ir por la vida pensando, modificando su manera incluso de hacer las cosas, ¿no? Su vida personal. Pero eso cuando hay un análisis profundo, no nada más hablar por hablar. De repente nos somos muy dados a las estadísticas en nuestro país. ¿Cuáles estadísticas nos convienen y cuáles no? Siendo así, ¿cuáles serían las buenas que podemos prospectar para lo que nos queda del año? Si hubiera algo. Creo que hay estadísticas que pueden manejarse como con una perspectiva más positiva. En este caso podríamos hablar de las estadísticas en cuanto al empleo, que si bien no es un empleo bien pagado, no está bien remunerado, se siguen manteniendo. Eh, en cuanto al crecimiento económico, esa es la parte que sigue presentando muchos problemas porque no depende necesariamente o totalmente de lo que se haga en el país. Así es. Depende de otros factores externos que son muy poderosos, pero hay viabilidad en cuanto a que haya apertura para la inversión extranjera, en cuanto a que se mantenga niveles de estabilidad y en cuanto a que el gobierno, yo percibo que pasó el primer año de gobierno, quizá año y medio, el gobierno va a empezar a gastar otra vez. Lo que estamos viendo es una contención del gasto, un ahorro excesivo del gobierno en muchas áreas. En esa austeridad republicana. Exactamente, lo que va a venir es esta liberación para que el gobierno empiece a gastar, para que empiece a activar o a reactivar ciertos sectores de la productividad del país y esto equilibrio o le dé más oxígeno a las finanzas, ¿no? El tema que sí yo no veo, y es lo que nos trajo aquí, no Ajá. veo soluciones ni en el mediano plazo, es la inseguridad. Habría que ser muy imaginativo, muy arriesgado y muy crudo al tomar decisiones para reconocer que no están funcionando las cosas y cambiar otras y abrir espectros, por ejemplo, la legalización de las drogas, ¿no? Ajá. Puede ser un puntal para ir desinflando una parte de la agenda de la inseguridad y de la violencia. El hacer un mapeo de seguridad o inseguridad, hacer un mapeo delictivo por zonas, por ciudades, hasta dónde ayuda, hasta dónde también el dejar el maquillaje que se utilizó en sexenios pasados hasta el cansancio, hasta dónde ayuda también a que la población enfrente esta realidad que estamos viviendo,
que no vivamos antes decíamos el Peñalandia o el Foxilandia o todos estos sexenios, el vivir en esta realidad para tomar cada uno la responsabilidad que nos corresponde. Me parece que puede ser un mecanismo muy bueno, siempre y cuando esta parte que es la recuperación de espacios públicos, para que la gente vuelva a sentirse segura y salir a la calle, implique que la gente, que el ciudadano se involucre con la autoridad. Seguimos en muchos aspectos, no en todos, en muchos, seguimos queriendo que el Estado, que el gobierno, que nos resuelvan el problema, cuando en realidad los vecinos sabemos quiénes son, los hemos visto, sabemos dónde viven, en fin, podemos y debemos involucrarnos con la autoridad para ir también nosotros recuperando esos espacios. Cuando no sucede así, pues nos asomamos por la cortina a ver quién está quitándole el tapón al coche o al chavo que le arrancó la bolsa a la señora, lo vemos subir y eso sí lo subimos a las redes, lo subimos de inmediato a Twitter o a Instagram o donde sea, pero no somos para crear cadenas de protección, para denunciar la cultura de la denuncia. Exactamente. La cultura de la denuncia. El involucramiento. Así es. Estamos pugnando desde este espacio, desde que comenzamos por la cultura de la denuncia, pero ahí también es un tango entre dos. De un tango no se baila solo, querido mío, y está la parte del Poder Judicial que también debe poner su parte, valga la redundancia, y cuando se haga una denuncia como tal, no se demerite y no se llame de chismoso prácticamente a quien va y le hacen el nulo caso en los ministerios públicos. Hasta donde esta parte también desde el gobierno, desde el Estado, desde el Poder Judicial, tienen que preparar a quienes están, pero también incentivar y también aleccionar, si se puede llamar de esta manera, para que hagan el trabajo como debiera ser. Pero si la corrupción está ahí dentro, ¿a quién le va a convenir la denuncia? Eso es lo que hablábamos hace rato, la impunidad de toda esta rebanada de un duro de pastel. La impunidad yo creo que ocupa el 90% en cuanto a preocupaciones. ¿De qué sirve que mande soldados, policías, todo tipo de agentes altamente adiestrados, capacitados, con mejores armas que el crimen organizado, si cuando yo los llevo ante un ministerio público, es cuando se les va a consignar, es cuando todo este proceso inicia, no hay elementos o las actas están mal levantadas, en fin, todo esto, el indebido proceso, todo esto lo que hace es causarle terrible pena a la gente y decir, no me involucro, ¿para qué denuncio? Sí, lo van a soltar. Y exacto, tienen razón, o sea, todo este es un círculo vicioso que debemos de corregir de una manera muy imaginativa, muy efectiva y a la brevedad, porque cómo exigirle a la gente involucrarse con la autoridad, cuidar y vigilar la colonia, cuando si agarran al cuate que está robando el coche o los tapones o X, 3 días después lo veo en la calle, o a la semana o al mes. Lo hemos hablado aquí, particularmente al ser un canal jurídico que tenemos maestros de la Facultad de Derecho que dan clases también aquí, demás gente muy especializada. Ha sido nuestra pregunta porque se habla mucho de la puerta giratoria famosa que se menciona en los medios, que no es más que otra cosa que meter a alguien al Ministerio Público y sacarlo por falta de elementos, se le llama, bueno, Tepito, por una mala integración de un expediente. Acabamos de ver el operativo de Tepito. Así es. Pero es donde yo le decía, hablando del tango que se baila entre dos, donde la preparación, lo hemos hablado muchas veces aquí, el primer respondiente, que es el primero que acude, debe tener esa preparación adecuada para hacer las cosas bien hechas y no echar abajo un juicio o un problema o una querella o una denuncia por una mala integración de un expediente. Y fíjate, además, esto tiene que ver con lo primero que me preguntabas sobre la Guardia Nacional. Se criticó mucho en su momento, tú te enteraste seguramente. ¿Por qué gastar 25,000 millones de pesos para echar a andar a la Guardia Nacional? Ajá. ¿Por qué no capacitar a ministerios públicos? ¿Por qué no depurar a las policías? ¿Por qué no hacer toda esta reingeniería en el sector judicial para evitar la puerta giratoria en lugar de gastar en 20 millones de pesos de inicio para una Guardia Nacional que son militares al final de cuentas y que van a hacer lo mismo que se ha hecho en los últimos 15 años? Esa es una pregunta que nadie quiso contestar, o la contestaron desde el gobierno asegurando que eran cosas distintas, que se iba a tener en su momento la reforma judicial, que iba a seguir adelante, bla, bla, bla. Lo acabamos de ver. Son narrativas diferentes, son formas de hacer las cosas muy, muy diferentes. Sabemos los militares para qué están preparados, exacto, a qué, cuál es la consigna y como bien lo dice el nombre, soldados están adecuados para tal cual cosa. Hemos tenido profesionales aquí también
que nos han referido sobre ese tema y cada quien tiene su forma de ver de las cosas, maestro, pero sí la preparación de quienes están en el Poder Judicial tiene mucho que ver con la percepción que tenga el público. La capacitación, la actualización, el compromiso y el darles seguimiento a estos personajes para cuidarlos, para impulsarlos y para que ellos formen escuela también y estén reproduciendo con los nuevos juristas, con la gente que va a llegar, estén reproduciendo un esquema en los mejores términos, no reproducir, no repetir los vicios que nos tienen como nos tienen todavía. Está la otra parte, el sesgo mediático que se le da a todo y cómo se maneje. Por ahí cuando sucede lo que sucede en Culiacán, retomando este tema, yo veía a los abogados de la familia Guzmán que referían, y por aquí lo transcribí, y dice, en este caso, la familia pide disculpas al pueblo de Sinaloa, decía uno de sus abogados, de Culiacán en especial, y ellos se harán cargo de las lesiones y de un muerto que creo que hay por ahí. Ellos no tienen inconveniente. Que hay 8 muertos, los que sea, hombre, no hay ningún problema. Se les va a apoyar económicamente a las familias. Eso manifestó José Luis González Mesa, de sus abogados de Joaquín. ¿Hasta dónde la percepción que tiene el pueblo, que ha sido dejado de la mano del Estado y acogido por la mano del crimen organizado para solucionar hasta cierto punto los problemas que creen que tienen, queriendo o no queriendo, porque ahí no es que quieras, no te piden permiso para solucionarte los problemas? Se mencionó incluso que se pagaban las cuentas atrasadas de Coppel de la gente de esos lados, que el crimen organizado las pagaba. ¿Hasta dónde influye mediáticamente una situación como esta? O en la psique del colectivo. Es parte, justamente, lo platicamos hace ratito, es parte del aprendizaje que tiene el crimen organizado, de esta manera de vivir una realidad in situ, en donde están ellos, cómo me relaciono, cómo soy, a quién tengo como vecinos, cómo es la comunidad en la que llevo décadas, porque esta gente lleva décadas en Culiacán. Normalización de la violencia también para ellos, ¿no? Como si el gobierno no lo supiera, llevan décadas. ¿Cómo me manejo de tal suerte que cuando haya daños pueda yo volver a congraciarme o a estar tranquilo o a establecer, viéndolo de otro punto de vista, otra vez las redes de protección, de vigilancia y de seguridad que me han mantenido durante décadas aquí? Por supuesto. Si algo llega a ocurrir, yo me hago responsable, yo pago, yo veo, yo atiendo. ¿Por qué? Porque de aquí no me voy a mover, porque este es mi entorno, porque esta es mi base de operaciones, porque esto es lo que me asegura seguir funcionando. ¿Qué me asegura seguir funcionando? Un entorno estable, un entorno tranquilo, un entorno donde si hay un daño, se repara. Hay dinero, hay recursos y hay voluntad de estar tranquilos. O sea, contra este tipo de asuntos, el gobierno federal se vuelve loco porque ¿cómo atacas, cómo tratas de revertir un discurso que debía ser tuyo? O sea, lo que tú deberías de hacer lo están haciendo ellos. ¿Cómo lo reviertes? Si ellos están ahí todo el tiempo, si llevan décadas, si llevan mucho tiempo, pero sobre todo, ¿cómo atacas un discurso que acaba exhibiéndote? ¿Vieron lo que pasó por venir a agarrar a Ovidio? Miren todo lo que hizo el gobierno. Y tan es así, al final retomamos esto que dijo Durazo, tan es así, tan les da la razón a ellos, que Durazo acaba de decir, el operativo no debió haberse hecho. ¿Ya vieron? No debió haberse hecho. Este tipo de asuntos son los que la inteligencia militar y civil debe de ser muy cuidadosa, debe de manejarlos y revisarlos una y otra vez, porque están entregando, como se dice en términos militares, entregando la plaza de la peor manera, ¿no? El trabajo social, el trabajo con las comunidades, el trabajo que se hace para recuperar espacios públicos, no lo está haciendo el gobierno, lo están haciendo ellos. Aunque sea discursivamente, aunque sea de percepción y en los medios. Pero ahí está. Ahora, ¿cómo vamos a responder a eso? ¿Enviando soldados? Para que la gente no vaya a cobrar a Coppel. ¿Enviando policías? Se requiere de un discurso muy imaginativo, muy honesto, muy transparente, pero muy rápido, muy inmediato, justamente para que la gente, para que la sociedad no perciba que en efecto no solo no lograron detenerlo, sino que además ellos son los que mandan.
¿Qué se tendría que hacer al respecto? Porque antes hablábamos de Sinaloa y de Mataulipas, Ajá, llegó a decir sí, muchas veces, pero como dos estados que eran los peligrosos en México, eran los difíciles, los conflictivos, una parte de Durango, la sí. sierra y demás. Pero ahora pareciera que ya es en todos lados. Tenemos a Guanajuato, que no canta mal las rancheras, y unas situaciones terribles que se han ido con que le cierran la llave literal al huachicoleo y entonces empiezan a buscar alternativas. El robo a trenes es El robo a trenes escandaloso, en ¿eh? Puebla pero eso ha sido. Querétaro, Puebla, Guanajuato. Así es. Tenemos a la bestia que surte Ajá, a todo mundo de todas formas y que sería un tema exacto, sí. para un programa específico sobre esa razón, maestro. Pero, ¿qué se puede hacer? Porque esto está permeando ya en todo el país. Querétaro, que era uno de los estados más Ujú, tranquilos, es de la misma manera, está sucediendo por todos lados. ujú. Estos pistas de aterrizaje que de repente aparecen en la cima de las montañas, pues no, Sí, alguien las tiene que hacer, alguien sí, pagó porque claro, las claro, claro. hicieran y no aparecieron de la noche a la mañana. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué se tiene que hacer hasta el fondo? ¿Hasta dónde se tiene que escarbar? Yo creo que esta parte de la estrategia debe ser revisada a fondo, debe ser rehecha en muchos aspectos, pero sobre todo, lo que decía de ser imaginativo y ser audaz, ¿qué parte de este fenómeno que es internacional, el narcotráfico Así no es es. exclusivo de México de ninguna forma, podemos manejar o podemos eh, llevar adelante pidiendo ayuda al exterior sin que esto sea tomado desde el punto de vista nacionalista, como el actual gobierno, como una afrenta, como una rendición, como un no, yo puedo solo. No, no pueden solo, es obvio, es escandalosamente obvio que no pueden solos. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hace el gobierno para atacar esta parte de la agenda con ayuda externa, de tal forma que no esté en peligro la soberanía, de tal forma que aprendamos de ellos, de tal forma que podamos dar un mínimo de certeza en el corto plazo en dos o tres temas que pueden ser atacables? No se ve esto de inicio, ¿no? Si Trump o X otro país te ofrecen ayuda y tú la rechazas, a ver, hay que analizar por qué y en qué términos, qué tipo de ayuda te ofrecen y en qué términos para decir sí o no antes de tiempo, y bajo qué circunstancias, de qué ayuda puedo disponer de tal forma que no lesione mis intereses, que no represente una intromisión y que en efecto haga avanzar la agenda. ¿Qué es lo que a la gente le preocupa ahorita en cualquier parte del país? Viajar en carretera. Yo no sé si yendo de aquí a tal punto, voy con mi familia, somos 25, no caemos en un coche, vamos en tres o cuatro camionetas. ¿Quién me garantiza que no me van a confundir con alguien? Si yo voy a una playa, ha habido tiroteos y gente muerta en las playas, en centros vacacionales. Acapulco pasó una época brutal, vi todavía situaciones muy graves. Hay muchos puntos. Cancún, que es un santuario o era un santuario para el turismo, ahí también está en la orden del día la violencia. ¿Cómo le hago para captar esa ayuda sin que mi nacionalismo, sin que esta parte de mi pensamiento se vea afectada y pueda garantizarle o darle un espacio de confianza y tranquilidad a la gente para crear un discurso de paz e ir avanzando? Eso no se ve. Cuando el discurso de paz o el ofrecimiento viene del vecino del norte, dicen en mi pueblo, nadie da paso sin guarache. Digo, tenemos la historia de Estados Unidos, que Ajá. estas ayudas son peores que las del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Son peores que de usura, seamos honestos. Entonces, ¿hasta dónde la ayuda sí, la ayuda no? ¿Y hasta dónde nos podría ayudar? El discurso que se maneja, hace rato hablábamos, le iba a preguntar, pero usted me mencionó antes, el tema de Culiacán con la familia Levarón, lo que sucede en Sonora. En Estados Unidos se maneja como el ataque a los ciudadanos Sí, norteamericanos que claro, claro. vivían allá. Aquí se maneja como los mexicanos, pero de repente también sucede que no todos tenemos la información completa. Y de repente también en las redes sociales, que son magníficas en algunos momentos, nos mandan información y empezamos a ver que el caso de la familia Levarón no es de ahorita y traían un pleito encarnizado con el Barzón y por terrenos y demás desde 2018, 2017 y podemos ir escarbándole. Por eso le decía, estos temas vienen de hace mucho tiempo, no son de ahorita. Ajá. Hasta donde también se acomodan de tal o cual forma para lo que vaya a suceder y hasta dónde
sí fue un hecho fortuito, sí fueron confundidos. En este momento cuando dicen que fueron confundidos, me recordé el cardenal que también fue confundido, Sí. y son cosas que llevan años sin resolverse. ¿Qué pasará en esta situación? Caemos en este punto justamente de décadas de desatención y o complicidad con el fenómeno delictivo. Así es. ¿En qué punto estamos que se confunde a un convoy de mujeres y niños con, digo, asumiendo que el discurso oficial sea real esto, ¿no? De la confusión no está probado. Claro. Es decir, son décadas de descuido y de complicidad para que haya crecido a tal forma la delincuencia. En este proceso, asuntos como el de la familia Levarón, que tiene por lo menos 10 años chocando con otros grupos, se han ido complicando, se han ido enredando con otros temas, que puede ser delincuencia, que puede ser sindicalismo, que puede ser un montón de asuntos de pleitos por tierras, se ha ido complicando precisamente por la falta de solución, por la impunidad, por la manipulación, por la corrupción y por el uso en ciertas coyunturas de la violencia como parte de un mecanismo de control de las zonas. Claro. Si este mecanismo de control se sigue ejerciendo con impunidad, si la autoridad no interviene, si no puso un alto durante décadas, lo que estamos viendo es la consecuencia de todos estos enredos que tienen que ver con los pleitos por tierras, los pleitos por aguas, por aguas, por tierras, por espacios de movilidad, se va complicando, y si esto se enreda con que poco a poco llegaron a ciertos grupos delictivos y enrarecen más el clima de inseguridad, a la larga lo que tienes es una masacre como esta, porque nadie hizo nada en su momento. Qué complicado, qué difícil. Y en esta perspectiva y retrospectiva también va la prospectiva. ¿Qué podemos esperar, maestro, para nuestro país? ¿Qué pudiéramos abonar nosotros para nuestro país? Vamos a dar dos visiones. Por favor. La primera, que es la que yo espero que se concrete y que con todos los tumbos que hemos visto se vaya dando, es que el gobierno vaya modificando gradualmente su política administrativa y, como lo dije hace rato, empiece a soltar, a liberar recursos para invertir, para reactivar sectores productivos, para ahora sí hacer posibles los empleos de tal forma que que haya menos desempleo y que sea mejor pagado que antes, que haya cadenas productivas muy localizadas que detonen en ciertos puntos del país, para que ahí comience también a darse todo un flujo de capitales que incentiven la educación, la seguridad y la salud. Son los ejes fundamentales para que esto funcione. En materia de seguridad, tiene que reconocerse los errores, tiene que retomarse el camino de manera inmediata y tienen que replantearse la dinámica de actuación de los cuerpos policíacos. Tiene que haber esta limpia de la que hablamos del Poder Judicial, capacitación, tiene que haber recursos, tienen que garantizarle a la gente, el gobernante, que si agarras a alguien cometiendo un delito, no va a salir a las 4 o 5 semanas. Claro. Tiene que haber toda esta parte del combate a la impunidad y a la corrupción, tiene que darse de manera pronta, porque si no, el desgaste que vendrá después del segundo año de gobierno va a ser difícilmente sostenible, ¿no? No habrá ningún discurso, por muy voluntarista y muy bonito que sea, por 50 mañaneras que haya, no va a haber manera de detener el desgaste, no solo de la imagen de quien gobierna, sino esto que hablábamos, del rompimiento social, de esta confrontación. Nadie va a creer en nadie, y así no puedes encabezar un proyecto de país. ¿Hacia dónde? ¿Hacia qué? Si ya en el pasado demostraste que no podías con esto, ¿no? Entonces, yo creo que deben de tomarse 3 agendas fundamentales, que es la reactivación de la economía, el aspecto social para justamente que va implícito en esto, y la seguridad. La seguridad nuevamente le está ganando al presidente, como le ganó a Peña y como le ganó a Calderón. Es un tema que brotó y salió, a pesar de que había otros avances. El tema de la inseguridad está instalado ahí, y en una forma de tal agudeza que ha hecho que Estados Unidos, pues siempre oportunos en sus declaraciones, sí, claro, metan un poquito la cuchara y le creen presión.
Así es. Así es. Y más en este caso, cuando en Estados Unidos Trump está necesitando puntos a favor, ¿no? Exacto. Buscando una reelección. Es que se tiene que ver desde todos los factores. Ese es Y se ha visto una realmente, se situación, ha visto sí. benévolo con nosotros ahorita. Esperemos la segunda quincena de noviembre y vamos a ver declaraciones realmente escandalosas. Maestro, ¿sabe qué? Perdóneme, porque antes de empezar, a mí se me olvidó que aquí a nuestros invitados de miércoles de criminogénesis Ah, siempre les otorgamos el pin de criminogénesis. Una ah, disculpa, no, no, íbamos directos al, me permite ponérselo, claro, claro. íbamos directos al tema y no se lo puse. Me va a regañar Alejandro Carlos. Ale, ya aquí doctor, ya se lo estoy poniendo. Estábamos tan ansiosos por tocar el tema. Perfecto. Muchas El gracias, clan qué amable. criminogénesis. Muchas gracias. Gracias, gracias. Entonces decía, es complicado, es difícil, tenemos que buscar todas las aristas, tenemos que en la multifactorialidad, nos dice, Exacto. de lo que sucede, decir maestro Pedro Peñalosa, querido maestro, la forma poliédrica, esta visión que debemos de tener de nuestro país, en un país que es complicado, que es difícil, que está en esa transición y al mismo tiempo llegan todas estas cosas de fuera, la visión, los países que también los entornos mundiales respecto al terreno económico, que también es otra cuestión que ocupa a México, y hasta dónde esta creciente o naciente autosustentabilidad que se quiere lograr, pues depende también de la seguridad que haya en nuestro país. Y esto está íntimamente Todo está ligado, ligado. las inversiones, los proyectos, la, el, esta simple cara que uno muestra día a día de en dónde estoy parado, es lo que también el inversionista nacional y extranjero, sobre todo, Claro. están percibiendo todo el tiempo. A ver, tú me estás, por ejemplo, tenemos un punto de producción muy importante que podría crecer enormemente, que podría ser un detonador mucho más poderoso todavía de lo que es el clúster de la industria aeronáutica en el norte del país. 324 empresas que hacen de todo Sí. tipo de productos, pero que están ya trabajando cada vez de manera más dinámica y más profesional y cada vez con más mercados hacia el extranjero, cada vez más inversionistas extranjeros, grandes compañías aeronáuticas vienen y ponen aquí sus plantas, empezando por 3, 4 productos básicos, pero ya otras están produciendo cosas muy interesantes, muy importantes. No permitamos que esto se vaya, que esto se apague. Ya hay un clúster que está repitiéndose justamente en Querétaro. Querétaro tiene otra planta, otro clúster que está tratando de crecer en medio de este clima de inseguridad, de violencia, y eso es lo que no debemos permitir que ocurra, porque si no, entonces esta boom que podría darse a nivel nacional se va a quedar solamente en algunas áreas y eso no es suficiente, no está siendo suficiente para poner al país en un estadio más tranquilo y más productivo. No, no está ocurriendo eso. Aquí hay otra cuestión, antes de que se nos vaya el tiempo, porque lamentablemente se nos va rapidísimo el tiempo. La cuestión de derechos humanos, el Ombudsman, esta titularidad que se está deteniendo y que nos la postergaron para mañana, en apariencia, ¿hasta dónde también está relacionada lo que sucede en nuestro país, esto que está pasando en Culiacán, lo que sucede en Sonora, con la designación de quién será nuevamente y hasta dónde la exigencia va a comenzar, porque los derechos humanos, y es un tema muy complicado y por ahí para muchos, Luis Raúl González Pérez ha quedado a deber mucho, para muchos, para otros ha hecho bien el trabajo, van a empezar a salir críticas y demás. ¿Cómo lo ve usted? Esa es justamente una de las agendas que se quedaron pendientes todo el tiempo y que el presidente Obrador ha retomado con todas sus letras, ¿no? Él siempre lo dijo, que los derechos humanos, la CNDH en sus anteriores y también con Luis Raúl gestiones, se había hecho tonta, ¿no? No había realmente puesto cara a situaciones muy graves, a masacres, a cuestiones que han ocurrido y que marcaron el rumbo y el crecimiento de la violencia hasta lo que tenemos ahora. Esta parte también lamentablemente sigue siendo una parte de bronca, de revanchismo, de encontronazo del poder presidencial con los derechos humanos. Tratar de compaginar estos dos ambientes es muy complicado porque, insisto, el actual gobierno mantiene un discurso de cobrárselas al pasado, en lugar de
avanzar con lo que se puede avanzar y de rehacer lo que se deba de rehacer. Revisar No, lo bueno exacto, para darle exacto. continuidad. De nada sirve que estén echándose culpas, que estén diciéndose farsantes, bla, 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 si no hay un proyecto para avanzar. Bueno, si esto estuvo mal, ¿cómo le vamos a hacer ahora para seguir avanzando? ¿Cómo le vamos a hacer ahora con los derechos humanos? A mí me preocupó mucho hace unos 2, 3 meses el discurso del López Obrador que le agarró contra los derechos humanos y contra el CNDH, dando casi a entender que pues igual y mejor no hay CNDH, no mejor una defensoría del pueblo. Pues mucho se ha hablado de que se pretende desaparecer como está el organismo para a meter la defensoría del pueblo. Ojo con eso, porque si López Obrador y la gente que está con él van por esta idea, lo que está poniendo en riesgo es toda esta serie de avances que los ha habido, torpes si se quiere o limitados, para, por ejemplo, corregir el área de los derechos humanos y los militares. Así es. No solo por las violaciones de derechos humanos que cometen los militares, sino las que se cometen contra ellos mismos. Así es. Al interior de los cuarteles, que son ese es otro cotidianas, tema, son y fuertes que es y un tema cotidianas. Que está por ahí censurado, no se habla mucho de ello. Si el gobierno no tiene clara una perspectiva de lo que quiere, pretender desaparecer la CNDH y crear una defensoría del pueblo, si no tiene perfectamente claro qué va a hacer y de qué manera, qué profundidad le puede dar, qué dientes le puede dar a lo que surja, entonces vamos a quedar con el ring sin referee, ¿eh? Entonces puede ocurrir cualquier cosa. Porque eso es lo que necesitaríamos. La CNDH como este árbitro, este referee que solamente da recomendaciones, que nadie les hace caso, digámoslo como es. De repente yo he visto recomendaciones a la CEAP. Cuando estaba quien estaba, nadie le pelaba. Sus recomendaciones ahí estaban, pero no se hace caso. Recomendaciones a la FEADLE, la parte que nos toca al periodismo. ¿Cuántos periodistas muertos? ¿Cuántos más? ¿Hasta dónde la CNDH realmente de aquí ayuda? Por ejemplo, yo suelo hacer muchas peticiones de información al INAI. Hace poco hice una en donde le pedía yo a la Sedena y a Marina que nos dijeran de las recomendaciones, y a CNDH, de las recomendaciones que se han emitido contra Sedena y Marina de Calderón para acá, en cuántos casos que se haya atendido la recomendación, él o los militares están bajo proceso o han sido sentenciados o qué pasó con ellos. No nos corresponde esa información. Me contestaron todos. ¿A quién le corresponde decir esto y saber y notificar? Es parte a lo mejor de esto que le falta a la CNDH o lo que le faltaría a una nueva instancia encargada de derechos humanos. ¿Qué tanto se puede profundizar? ¿Qué tanto puede ser una especie de ministerio público flotante, no sé cómo llamarlo, para que nos digan de qué sirvió todo este gasto de un tiempo, organismo tan dinero, grandísimo, todo, para que al final no sepamos qué pasó con, por ejemplo, los 12 marinos a los que se detuvo y siguen detenidos en Puebla por la muerte de 4 presuntos guachicoleros. O sea, los detienen y al día siguiente aparecen los 4, los detienen vivos y al día siguiente aparecen los 4 en un pozo. ¿Y qué pasó? Se hace la investigación, la Marina los cita, los detiene y los entrega a la autoridad civil y están en Puebla los marinos, el personal, y no sabemos qué pasó, si hay proceso o no hay proceso, si hay elementos o no hubo elementos, si son responsables o no son responsables, y qué pasó. ¿Quién puede dar informes? Exacto. Y no esto se derivó también de un procedimiento de la CNDH. Entonces, ¿en dónde estamos? Pasa un caso y ahí si te acuerdas, si tienes internet lo checas, ¿no? Si no, quién sabe qué pasó. Tiene que haber un cambio en todos los niveles. Hablando de la protección a periodistas, con el gremio, con quienes se encargan de buscar y hacer esos análisis, que cuando alguien empieza a escarbar, por ahí alguien se entera, eso sí, rapidísimo se enteran, y a muchos no les gusta que se ande husmeando por ahí en cosas que no les parecen. ¿Hasta dónde también necesitamos un organismo que sea eficiente? La FEADLE como tal, queridos amigos, nuestro querido invitado del día de hoy fue el primer caso de la FEADLE, nos refería, sí. Y sin embargo, pues es como si no hubiera pasado nada, maestro. Tantos años en periodismo real de investigación no han sido en balde y le han llovido amenazas, pero ¿hasta dónde un organismo como este? Pues es nada más burocratismo que tenemos por ahí con dinero invertido, pero no vemos mucha solución a los Creo que lo que ha faltado en este caso ha sido una voluntad, en primer lugar voluntad política, voluntad de quien está al frente para
para ir más allá a partir de no tenerle miedo a las redes de corrupción, Así es. a las complicidades que permiten las amenazas a periodistas, las persecuciones, los golpes y todo lo que ha ocurrido con el gremio. Si no hay voluntad, si no hay interés, es porque no se quiere tocar ciertos intereses, ¿no? Claro. Pisar ciertos callos. Cuando esto se ha superado, tendríamos que entrar a una etapa de coordinación real entre una comunidad de medios, no sé si quepa la palabra, una representación, una federación de medios real, auténtica, que esté más allá de, a lo mejor es una utopía, pero hay que pensar en Sí, lo utopías para escucho, lograr claro. cosas reales. Una agrupación, un ente de medios de comunicación que esté realmente coordinado, en contacto, que sea activo, que trabaje con el gobierno para darle seguimiento a estas cosas y no limitarnos a las marchas, a las protestas, a las denuncias, a historias terribles en la red. No, una Pero acción nada real, tangible. exacto, una acción real conjunta, así como hay una Secretaría del Bienestar, así como hay Ajá. muchas cosas que están surgiendo, debe y puede haber una instancia que esté todo el tiempo trabajando de manera efectiva con acciones concretas, desde casos de seguridad, mecanismos de protección reales, hasta, hasta una especie de seguimiento muy puntual de una investigación contra alguien que puede ser responsable de una agresión y que dé resultados para que pueda ser difundida ampliamente y que se vea que hay resultados, no solo porque se detuvo a alguien, sino porque ese alguien obedecía las órdenes de otra persona, Por supuesto. ¿no? Y con elementos reales y verdaderos, porque la revictimización, la criminalización de compañeros hemos visto a lo largo de todo este tiempo. Tiene un accidente o fallece o es ejecutado porque así funciona y después resulta también pertenecía, es lo primero que se lee, es lo primero que se dice En y es algo andaba, ¿no? exactamente. Entonces, ¿hasta dónde también tenemos que hacer esta reivindicación y la parte que nos corresponde también, pues exigir esa parte de Es que esto derechos, está ¿no? justamente muy ligado al asunto de qué se comunica y cómo se comunica acerca de ciertas cosas, qué intereses hay en el gobierno municipal X de Sinaloa, para hablar o no hablar, o callar o tapar un caso en el que a lo mejor un reportero de un medio muy local, como se llama la hiperlocalidad, que ese periodismo hiperlocal, pero que denuncia el robo de vacas, o que ha denunciado que tal persona pues tira la basura en la calle, ¿no? Algo muy sencillo, muy simple, que nos parecería una tontería. Bueno, ese reportero aparece muerto 2 meses después. Aquí el reto es qué intereses podemos tocar, podemos ventilar, que tengan que ver con eh, el tapar un caso como estos, en el que ocurre un abuso, un asesinato, un crimen, pero que tiene claros nexos con alguien a quien le afectaba, con alguien que no quiere que se mencione. Este tipo de cadenas es las que hay que romper o hay que atacar. Saber en qué momento el reportero del cerro o el reportero que está arriba es tan importante como el que cubre la fuente presidencial aquí en la Ciudad de México, No ¿no? como el que está ¿En qué frente a un momento, monitor, sí, claro. en qué momento la autoridad que pudiera tener vínculos con esto debe y puede y tendría que cooperar ampliamente, que tomar con seriedad el caso para que se llegara a un resultado positivo, un resultado que aclarara las cosas? Porque en efecto, igual ha habido casos, son pocos, en donde la muerte de un reportero o su desaparición obedecen a cuestiones personales, pero finalmente ocurrieron. Son hechos que tienen que investigarse, se tiene que decir la verdad, qué pasó. Y ha habido casos en los que el aparato policíaco de tal o cual lugar es responsable, junto con incluso algún juez o algún otro elemento, va escalando esto de la suerte que haya corrido tal o cual persona, ¿no? Y si esto se tapa, si se protege, pues estamos en la indefensión total y cada quien le jala por su lado y maneja su caso como puede, en un foro, en una denuncia, en un libro, en una película, que alguien haga algo, que alguien sepa cómo están las cosas, porque la autoridad no lo está haciendo. En esta transparencia que se habla en el discurso, sería más que sea plausible crear un organismo de esa naturaleza que usted nos plantea, maestro. Se ha intentado, pero al final de cuentas, lamentablemente, el asunto, el aspecto político o el aspecto ideológico, de repente
le ha dado al traste a 2, 3 intentos de organización. Se sigue intentando, pero es muy complicado porque además el periodista no permanece eternamente en el medio, Así brinca es. de un lado a otro. Y a veces ideologías y diferentes. esta parte o se hace independiente. Así Y es. si eres independiente, entonces, ¿a qué te dedicas? ¿A quién le pegaste? Ocurren una serie de cosas muy diabólicas, Complicadas. sobre todo en la prensa independiente, que hoy es más fuerte, que está creciendo más rápidamente, que ya no está ligada, atada a grandes capitales y a ciertos intereses políticos, está más ligada a intereses ideológicos y en segundo lugar a intereses económicos. Me refiero con esto a las fuentes de donde puedes nutrirte para seguir creciendo, no a que tengas algún interés en defender tal o cual transnacional, ¿no? Simplemente si un grupo de periodistas se independiza y crea su propio medio, deben de saber en qué momento sí y en qué momento no buscar el apoyo económico del gobierno sin que eso los limite o los vaya condicionando, y en qué momento buscar apoyos de otro tipo, como lo hace Animal Político, por ejemplo, que el Animal Político recurre a la gente para que la Así es. gente apoye constantemente lo que se está haciendo. Como si Y eso, fuera un fondeo de los que ahora se y eso acostumbran. es lo que están haciendo ya muchos medios pequeños que están empezando a crecer, el fondeo para seguir creciendo y para no estar atados a toda esta cadena de poderes que al final de cuentas, cuando algo Limitan, llega a ocurrir, no te van a responder, por se supuesto. van a quedar callados. Vimos el accidente. Que ahí era lo Exacto, primero que tendrían que haber salido los medios. A ver, pero ¿por qué reclaman si se les paga suficiente, se les da exactamente. suficiente? ¿No? Esa es otra cuestión. Exacto. Queridos amigos, pues de verdad un programa fabuloso. Gracias, No, al maestro, por estar contrario. con nosotros, por compartirnos tanto de su experiencia y compartirnos tanto de su visión. Queridos amigos, la revista número 16 de Criminogénesis, que próximamente ya les estaremos anunciando porque la vamos a presentar oficialmente aquí en el campus Insurgentes de Universidad INADEC, y ya les avisaremos, ya les invitaremos porque vamos a querer que nos acompañen a esa presentación que va a ser fenomenal con el doctor Alejandro Carlos Espinosa, que es el CEO, es el dueño de la revista Criminogénesis. La pueden consultar en www.criminogénesis.com. Recuerden que va hermanada con la revista Cadena de Custodia, dirigida a militares y a policías para aprender de la mano de los que saben. También esa parte nos falta, la capacitación, Exacto. ¿verdad, maestro? Sí. Pues de verdad, muchas gracias. No, al Esta es la contrario. primera de muchas. Tenemos la necesidad de aprender de su mano, porque Gracias. siempre el buscar es exacto, el elemento exacto, buscar el análisis y buscar la investigación real, maestro, porque el copy-paste, pues por todos lados se puede, Exacto. Sí, sí, se sí. puede hacer. Sí, sí, sí. Gracias muchas por Al estar contrario, con ustedes, nosotros. gracias por la invitación y pues esperamos estar aquí en más ocasiones para seguir platicando y actualizando y comentando esos temas que a todos nos pegan. Nos pegan y que viene, todavía falta muchísimo. Esta Ujú. apenas es la punta del iceberg, ¿verdad, maestro? Así es. Pues, queridos amigos, muchas gracias a nombre del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, de los que hacemos Más que Leyes, Educando a la Conciencia. Muchas gracias. Mañana los esperamos. Por ahí tenemos una conferencia especial que vamos a transmitir en punto de las 11 sobre esta criminalidad informática. Vamos a hablar con peritos especializados sobre esta materia, que también el crimen informático es otra cuestión en esta nueva era, maestro, ¿verdad? Y aprender de los que saben, de nuestros catedráticos también nos da una visión diferente, e incluso como ciudadanos comunes y corrientes. Ahora ya todo el mundo traemos un smartphone. Exacto, sí. La Sedena y la Marina sobre todo Sedena, tienen muchos problemas con esto de la ciberdelincuencia y están creando todo un área de desarrollo de inteligencia en ciberdelincuencia, justamente para protegerse y para alertar a la gente de qué es lo que puede estar ocurriendo. Pues de verdad, queridos amigos, recomendable que mañana nos sigan y pongan atención. Todo el mundo vamos a aprender de los que saben. Soy Delia Linares Alvarado. Muchas gracias y hasta mañana. Gracias, maestro. Gracias.